En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tiniebla, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Gloria a Dios para siempre. Palabra del Señor, mis hermanos, la cual nos enseña el camino que debemos de andar, la cual hace que meditemos, que podamos mirarnos frente a ella y comprender si es que estamos fallando en algo, porque quizás por nuestra propia capacidad, por nuestra propia sabiduría, se nos va a hacer siempre difícil de entender. Amén. Así que mis hermanos, mis hermanas, esta es palabra del Señor, la cual iremos leyendo y tratando de comprender y sacarle el máximo provecho posible según el Señor nos permita. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Siempre sean bienvenidos a estas transmisiones y muchas bendiciones nuevamente para todos los redimidos de Jehová. Amén. Redimidos, lavados y limpiados por la sangre del Cordero del Señor. Amén. Preparados, ¿cierto? Para poder entrar, preparándonos para poder entrar, ¿cierto? Por aquellas puertas, mis hermanos, de la nueva ciudad, a la cual podrán entrar todos aquellos que hagan la voluntad del Señor. Entonces, cántico de Ana. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Amén. El Señor nos dice que a través de su palabra, que cuando nos sintamos tristes, mis hermanos, hagamos oración. Cuando estemos afligidos, que alcemos oraciones, un clamor a Dios, para que Él nos dé la paz a través de esa oración. Y también nos dice que cuando estemos alegres, ¿cierto?, que cantemos alabanza. ¿Ven? Y eso es lo que estaba haciendo Ana en este momento. Amén, amén, mi hermano Abraham. Así es. A veces son restricciones que yo creo que es una cosa tan innecesaria, pero bueno, son reglas de cada plataforma y lo importante es seguir predicando la palabra de Dios. Como ya he dicho, luego se descarga y se sigue compartiendo por los diferentes medios, y eso es lo importante, que la palabra de Dios siga corriendo y siendo glorificada. Por eso el Señor nos dio inteligencia para poder contrarrestar, ¿cierto?, las cosas, reglas que este mundo tiene. Bueno, mis hermanos, entonces continuamos.
Entonces vemos a una Ana, en este capítulo 2, vemos a una Ana alegre, vemos a una Ana que se regocija en el Señor, que exalta su poder, que reconoce que Dios ha cerrado, ¿cierto?, la boca de sus enemigos. Que Dios, con sus hechos, ha dejado que sus enemigos vean cuán poderoso y grande es Jehová, el Señor de señores, Jehová de los ejércitos. Amén. Ana, mis hermanos, si vemos en el capítulo 1, como había dicho hace un momento, pudo haberse quizás defendido a su manera contra Penina, que se había vuelto su enemiga, porque le recalcaba cada vez que podía que ella no era capaz de darle un hijo a su esposo, ¿cierto?, de ser madre. Más Ana, ¿cierto?, claramente dice la palabra en el capítulo 1, ella lloraba, ella sufría, ella estaba amargada, ella no comía. Pero con todo eso vino a los pies del Señor, dice en el capítulo 1, versículo 11, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces Ana decidió volcar todo ese enojo, toda esa rabia, porque cuando dice la palabra que Ana estaba irritada es porque estaba enojada. Cuando dice la palabra que Ana sentía amargura es porque estaba amargada, triste, ¿cierto?, al punto de no querer probar bocado, no querer comer. Ella tomó todo aquello de su corazón y lo presentó delante de los pies del Señor. Amén. Quizá ella pudo haber tomado el asunto en sus propias manos, pero fue una mujer sabia, esa mujer que edifica su casa sobre la roca, no aquella mujer necia, ¿cierto?, que con sus manos la destruye, sino que fue una mujer sabia. Amén. Y trajo todo esto a la presencia del Señor. Y el enemigo, que es tan astuto, aún, mis hermanos, ella en la presencia del Señor estando, ¿cierto?, a través de Elí, también quiso desalentarla, también quiso desanimarla, porque como ella hablaba en su corazón solamente y no movía sus labios y su voz no se oía, Elí, que era el sacerdote del templo, la tuvo por ebria. Entonces incluso le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Entonces Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces aquí ella también fue sabia para responder. En lugar de decirle: ¿por qué tú, siendo sacerdote, no eres más sabio y te das cuenta que estoy abatida, que estoy llorando, que estoy triste y angustiada? Sino que le dijo: no tengas a tu siervo por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. O sea, estoy triste, necesito un poco de comprensión, pero no creas que estoy sierva, sino que le estoy rogando a mi Dios que se acuerde de mí, que me dé un hijo varón. Estoy rogándole a Dios que mire mi aflicción. ¿Cierto? Es lo que Ana le estaba pidiendo a Dios. Entonces también fue sabia. El enemigo hasta el último, mis hermanos, va a querer agotar nuestra paciencia para que nosotros no nos acerquemos al Señor confiadamente, para que nosotros no nos acerquemos al Señor con nuestra fe ferviente y miremos nuestra situación. Porque si Ana quizá hubiese mirado su situación, hubiese estado triste, agobiada, y en esa situación se hubiese quedado. Pero ella decidió traer la situación que le estaba agobiando al altar, al Señor, a nuestro Dios. Y al hacer eso, ella no fue defraudada, porque el Señor le concedió lo que ella había pedido. ¿Por qué? Porque ella pidió con fe. Amén. Porque ella dice que oró y no volvió a llorarle al Señor, no volvió a amargarse. Dice
no tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. O sea, ella confió que su oración sería respondida. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, mis hermanos, que cuando traigamos algo a su planta, a su trono, confiemos que Él nos está escuchando, que Él nos está oyendo, y que quizás si no ha respondido aún es porque todavía no es el tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Amén. ¿Por qué es perfecto? Porque Él se ocupa de que nuestro corazón esté preparado para recibir aquello que tanto nosotros le hemos pedido. Amén. Y dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado a su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. O sea, Ana ya, el Señor había aceptado darle la bendición a Ana. Ana ya había recibido la bendición de Dios, ya su oración había sido escuchada, y por eso ella ya tenía que cumplir lo que le había prometido al Señor, cierto, que era dedicarle a Jehová todos los días de su vida a Samuel, o sea, llevarlo al templo. Amén. Para que quedara a cargo del sacerdote, quien era en ese momento Elí. Amén. Entonces ya Ana pasó por un momento de dificultad, fue sabia porque esa dificultad la llevó a las plantas del Señor, y por haber hecho aquello, el Señor le concedió aquella petición, que era ser madre. Amén. Y es por eso que en el capítulo 2 vemos a una Ana cantando, cántico de Ana, ¿cierto? Ya la vemos con su corazón regocijado, ¿cierto? Y reconociendo el poder de Dios, como dice en el capítulo 1, mi corazón se en el capítulo 2, versículo 1, mi corazón se regocija en Jehová, mi corazón se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ella estaba feliz porque Dios la había escuchado, la había salvado, la había concedido las peticiones de su corazón. Por eso ella estaba glorificando y alabando el nombre del Señor a través de este canto. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. O sea, no hay a dónde ir más que a las plantas del Señor. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Con humildad tenemos que acercarnos al Señor para poder ser escuchados, mis hermanos, mis hermanas, para que nuestras peticiones puedan ser concedidas. No tenemos que ir con un corazón arrogante diciéndole al Señor: si tú existes realmente, ¿por qué yo vivo de esta manera? ¿Por qué todavía estoy enfermo? ¿Por qué todavía tengo problemas económicos? Señor, si tú estás allí y realmente dice tu palabra que tú no dejarás solo a tus hijos, ¿y por qué tú no me estás escuchando? Entonces esas son palabras arrogantes, y el Señor quiere humildad. Digámosle al Señor: Señor, no entiendo lo que estoy pasando en este momento. Mi vida está llena de dificultades, llena de enfermedades, llena de necesidades quizás. Pero Señor, yo confío que tú a su tiempo vas a obrar, y lo que estoy pasando, Señor amado, no se compara a lo que viene de parte de ti, que es una bendición grande. Entonces el Señor no va a oír, porque el Señor oye a los humildes, pero porque está cerca de ellos para escucharlo. Pero a
A los altivos el Señor los mira desde lejos. Podemos ver, mis hermanos, por ejemplo, en Isaías 14 y Ezequiel 28, que habla, ¿cierto?, de esto, de lo desagradable que es para Dios aquellos que son altivos, mis hermanos, que son arrogantes. Amén. Porque en esos pasajes habla, mis hermanos, de aquel que sabemos que se rebeló contra Dios, mis hermanos, y fue desterrado desde el cielo para nunca más volver. Amén. Porque él quiso ser semejante, ¿cierto?, a Dios y tomar su trono. Sin embargo, no se le permitió, por supuesto, porque Dios es solo uno y no hay otro como Él. Y Él fue quien nos creó, quien nos formó a su imagen y su semejanza. Entonces, no importa lo inteligente que creamos que somos nosotros, jamás, nunca vamos a poder ser como Dios. No importa si somos personas que tenemos quizás muchos bienes materiales, eso da lo mismo, porque no hay otro Dios. Como he dicho, por ejemplo, en Isaías 14, Ezequiel 28, podemos ver que Dios aborrece a aquellos, ¿cierto?, que son altivos de corazón. Por ejemplo, podemos leer Ezequiel 28, del versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y de comerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. O sea, acá el Señor le estaba, mis hermanos, mis hermanas, recordando al rey de Tiro que por haberse enaltecido su corazón iba a tener el mismo fin, ¿cierto?, que tuvo Satanás, que es estar lejos del Señor. Amén. Y es por eso que Ana, conociendo, quizás pasaba un tiempo con el Señor, yo no lo sé, todavía no tengo más conocimiento de Ana a través de las Escrituras, pero puedo entender que Ana sí conocía del Señor, porque sabía que en Dios había poder, porque si no, nunca se hubiese inclinado ante Dios para rogar por aquella bendición. Amén. Y también podemos ver que lo conocía de una manera muy segura y estaba muy convencida de que Dios no le gustaba las palabras de grandeza ni altanería ni arrogancia, que Dios miraba y estaba cerca de aquellos que eran humildes de corazón. Y por eso la palabra de Dios dice que debemos ser humildes de corazón para hallar descanso para nuestras almas, mis hermanos. Si no somos humildes, somos arrogantes, altivos, nunca vamos a encontrar la paz que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Amén. Y a Él le toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los sacios alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Porque así el Señor puede revertir nuestra situación. Por eso dice la palabra de Dios: diga el débil, fuerte soy, mis hermanos. Porque no somos fuertes en nuestra capacidad, sino somos fuertes en el Señor. Por eso dice: los arcos de los fuertes fueron quebrados. Aquellos que se creen, que son orgullosos, que son altivos, mis hermanos, el Señor siempre
hará que ellos se den cuenta que la dependencia viene solamente del Señor, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Porque así es nuestro Dios. Él tiene el poder para revertir toda nuestra situación, mis queridos hermanos, amigo que estás escuchando. Solamente Dios tiene la capacidad. Si hoy estás triste, si hoy te sientes débil, clama a tu Dios y Él te va a responder como le clamó a Ana. Amén. Porque ese es nuestro Dios. Por ejemplo, en Jeremías 39:10, mis hermanos, la palabra de Dios habla de la caída de Jerusalén. Y no es casualidad que cuando esta ciudad fue sitiada y fueron deportados todos los habitantes de esa tierra, que solamente quedaran los pobres, ¿cierto? Dice en el capítulo 39, Jeremías capítulo 39, versículo 10, dice: pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Amén. Quizás para capitán que era del ejército caldeo, mis hermanos, quizás para él dejar a los pobres era dejarlos que trabajaran la tierra, para que esa tierra pudiera dar fruto en su tiempo. Pero para Dios era un medio que Él ocupó para que ellos fueran recompensados, porque dice: los pobres del pueblo que no tenían nada, se les dio viñas y heredades. O sea, los dejaron ahí, no los deportaron, y no solo eso, sino que también fueron bendecidos. Y ese es el Dios. Entonces los que antes no tenían nada, ahora sí tienen. Y los que tenían, ahora ya no tienen, porque fueron deportados y despojados de todas sus heredades. Ese es el Dios al cual le servimos. Por eso nosotros tenemos que, si queremos serle fiel a alguien, tenemos que serle fiel a Dios, al único Dios verdadero. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y a la que tenía muchos hijos la enguidece. O sea, aquí mismo Ana estaba hablando de su propio testimonio. Ella no podía tener hijos, pero ahora el Señor le estaba concediendo la posibilidad de tener hijos. Amén. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor. ¿Cuántas veces, mis hermanos, podemos ver vidas transformadas por Dios? Gente que estaba perdida, Señor, mis hermanos, en el delito y en el pecado, pero el Señor tuvo misericordia de ellos y escuchó sus oraciones. Estaban perdidos y los llevó hacia la luz. Amén. Y lo hizo quizás cambiar su historia. Amén. Tenían quizás gente que quizás venía de una cárcel, quizás que venían de una droga, que venían de un alcohol, que venían de tantas cosas que el mundo envuelve a las personas para que así destruyan su vida. Ellos mismos con sus propias manos la destruyen, mis hermanos, porque le dan lugar al diablo para que el diablo opere en sus vidas. Amén. Yo soy una rescatada como quizás muchos lo han sido, y le doy la honra y la gloria al Señor, porque hoy Él siento que me hizo sentar en lugares privilegiados. El hablar de su palabra es un lugar privilegiado. Amén. Así como también, mis hermanos, podemos tomar el ejemplo de Mefiboset, cierto, que era un varón que vivía en Lodebar, que no era importante para nadie, mis hermanos, pero era uno de los que quedaba de la casa de Saúl. Y David, cuando fue rey, preguntó: ¿habrá alguno en la casa de Saúl? Por amor a Jonathan, cierto, que fueron buenos amigos ellos. Él quiso hacer este bien, y le dijeron que sí había uno, y que se llamaba Mefiboset, que era lisiado, cierto, y él lo mandó a llamar, le devolvió todo lo que era de Saúl, y le dijo que desde ese día comería en su mesa. Entonces podemos ver que no tenía nada más que quizás esperar el morir. Dios revertió su situación y lo hizo sentarse, cierto, en la mesa del rey.
Entonces aquí podemos ver que la palabra de Dios se cumple cuando dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor. Porque desde ese día Mefiboset nunca más volvió, ¿cierto?, a tener hambre, porque se les fue devuelto todo lo que era de la casa de Saúl. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en las tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Muchos se han querido levantar por su propia fuerza, quizá lo logran, mis hermanos, pero mientras más alto llegan, más duele el caer, porque sin Dios, mis hermanos, es hacer una casa sobre la arena, no sobre la roca. Dios es nuestra roca fuerte, mis hermanos. Él es nuestro escudo, Él es nuestra salvación, de Él siempre va a venir nuestra fuerza, en Él siempre vamos a encontrar la paz y la seguridad que el mundo no sabe dar. Amén. Por eso nosotros, dice la palabra, Jesús dijo que no tuviésemos miedo, que estuviésemos tranquilos, porque Él puede darnos esa paz que el mundo no sabe dar. Por eso que nuestro corazón no se turbe, pero nuestro corazón muchas veces pasa tribulado, pasa preocupado, pasa cansado, porque hacemos el problema más grande que al Dios que tenemos. No queremos confiar en su poder, no queremos confiar en su amor, no queremos confiar en que Él es nuestro Padre, y que nosotros, siendo Padre, mis hermanos, sabemos dar queremos dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más nuestro Dios, que es un Dios, un ser perfecto. Delante de Jehová serán quebrados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Amén, mis hermanos. Entonces podemos ver que además de Ana ser bendecida con un hijo, acá estaba profetizando, mis hermanos, cuando Ana, en el tiempo de Ana, quien estaba allí gobernando era Saúl, mis hermanos, todavía no era David. Entonces algunos dicen que Ana aquí hablaba de David, del poderío de David, mis hermanos, porque sabemos que David tuvo el respaldo del Señor. Se equivocó, porque todo humano se equivoca, pero siempre que se equivocó trajo todo a las plantas del Señor, supo recibir su castigo, cuando su disciplina, cuando adulteró con la mujer de Urías. El Señor le quitó a su hijo. Él estuvo ayunando mientras el hijo estaba enfermo, pero ya el Señor llevándoselo dejó de ayunar y volvió a su vida normal. ¿Por qué? Porque quizás no que se haya resignado, sino que aceptó la voluntad de Dios. Él se había equivocado y tuvo que recibir su justa retribución. Porque el Hijo de Dios, mis hermanos, tiene que ser disciplinado, porque si no, no tendría padre. Si un hijo no es disciplinado, es porque no tiene un papá que lo esté corrigiendo, que lo esté disciplinando, mis hermanos. Amén. Como he dicho, en este capítulo, versículo 10 del capítulo 2, dice: delante de Jehová serán quebrados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. O sea, como he dicho, algunos dicen que habla de David, porque en ese tiempo Saúl era el que estaba al mando, pero otros dicen que hablaba de Jesús mismo. Amén. Porque podemos ver que siendo este capítulo tiene una cita bíblica que nos lleva a Lucas 46:55, y ahí habla del nacimiento de Jesús. Amén. Entonces, cual sea la profecía, Ana estaba profetizando. Entonces Dios no solo le dio un hijo, sino que también lo trajo, le dio la capacidad y la sabiduría para poder conocer lo que se venía. Amén. Y ese es Dios. Dios, cuando le pedimos, nos da, y nos da abundantemente, mis hermanos. Amén. Así que esto ha sido palabra del Señor. Espero que haya quedado guardada en su corazón, y le invito a leer el canto de Ana, capítulo 2, primera de Samuel. Amén. Y no solamente el canto de Ana le invito a leer, sino también le invito a leer el versículo 1 del de este libro de Samuel, de primera de Samuel, para que usted pueda ver el contraste de Ana cuando estaba triste
cuando estaba angustiada, desesperada porque todavía no recibía lo que ella tanto anhelaba, versus a cuando Ana sí ya recibió aquello que el Señor le otorgó. Amén. Y este es el Dios nuestro, al cual debemos servir eternamente y para siempre, mis hermanos. Amén. Así que Dios les bendiga. Le habla su hermana Melita Isabel. Le invito a visitar radioredimidos.cl, tv.radioredimidos.cl, donde encontrará palabra del Señor y contenido que edificarán su alma. Amén. También le invito a visitar nuestras redes sociales. Si usted canta, si usted predica, envíenos su contenido para transmitirlos por estos medios. Que el Señor les bendiga y será... Y cuando no puedo más, Jesús fuerza me da.